Pasamos ahora a aspectos económicos. Por eso le damos la bienvenida a Federico Comesaña, periodista especializado en economía. ¿Cómo estás? Andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fede? Muy buen mediodía para todos. Buen mediodía. Bueno, contanos, ¿qué se puede desglosar del tipo de cambio real que según datos del Banco Central tuvo una mejora en los últimos 2 meses? Sí, analicemos esta historia reciente del tipo de cambio real, que es un indicador que ha dado mucho que hablar, porque lo que recoge es la situación de la competitividad en precios que tiene Uruguay, es decir, qué tanto se abarata o se encarece respecto al resto del mundo. Es una discusión que haya caído dentro de la arena política y que de hecho los distintos precandidatos han tenido que responder a las demandas del sector productivo que pide un dólar más alto, un dólar más competitivo para salir de mejor manera a los mercados internacionales y sortear los aumentos de costos. Veamos qué pasó con este índice que de alguna manera resume o sintetiza lo que pasa con la competitividad en precios. En esa montaña rusa lo que nos interesa ver es este último tramo, estos últimos 2 meses de aumento de 4,1%. Es el mayor nivel del indicador en los últimos 12 meses, desde febrero del año pasado, con lo cual el indicador logró levantar su mínimo de la historia reciente, que se había alcanzado sobre mitad o un poquito después de la mitad del año pasado. Es decir que esta recuperación es significativa, 4% de aumento. Ahora, cuando lo que analizamos es de dónde viene esa recuperación, porque en realidad esto sintetiza distintas monedas, el comportamiento de los precios en distintos mercados, en los mercados más relevantes para la importación y exportación de Uruguay, pero cuando vemos a qué mercados hace referencia este aumento, tenemos lo siguiente, que es que la competitividad mejora un 32% frente a Argentina, pero para el resto de los mercados que considera el indicador elaborado por el Banco Central, hay un deterioro en estos últimos 2 meses. Es decir, si comparamos enero contra marzo, la competitividad en precios de Uruguay mejoró 32% frente a Argentina, pero para el resto de los países relevantes, en el caso de México, empeora 0,4%, pero en el caso de China empeora 2,9%, casi 3%, 2,7% frente a Argentina. Atrás vienen los europeos, Italia, Alemania, España, bueno, contra Estados Unidos 1,2%, con lo cual ese deterioro que se venía mostrando frente al resto del mundo, generalizado, ahora en realidad queda un poco oculto frente a la mejora enorme que ha tenido Uruguay de competitividad frente a Argentina. ¿Y esto qué es la mejora enorme de competitividad frente a Argentina? Sobre todo una inflación muy alta en el vecino país, de más de 150% acumulada en lo que va del año, con un tipo de cambio que en Argentina no ha acompañado ese aumento. Y eso lo que logra es que Uruguay se abarate frente a Argentina. Todo esto obviamente tuvo sus consecuencias inmediatas en una disminución del turismo de compras de Uruguay en Argentina, una mejora de los términos de intercambio de bienes también frente al vecino país. Pero de todas maneras no deja de ser preocupante para exportadores que colocan sus mercancías fuera de Argentina. Pensemos que en términos de comercio, Argentina representa solo el 4% de las exportaciones. Lo tenemos al lado y representa el 4%. Brasil más del 20% de las exportaciones uruguayas. Uno pensaría que con el vecino al lado podría haber otra afinidad comercial que hoy no se ve expresada en los números, que en su momento sí lo hubo, pero que, bueno, a través de no solo una economía cerrada al mundo, sino también trabas burocráticas contrarias al espíritu, incluso a veces a la reglamentación del Mercosur, Argentina fue debilitando a la industria competitiva uruguaya que se encargaba de proveer al vecino país, y que más allá de estos números va a ser muy difícil de recuperar, y que
los industriales uruguayos vuelvan a apostar por Argentina más allá de las condiciones de corto plazo. Evidentemente. Fede, te hago una consulta para tratar de entender si tiene que ver o no tiene nada que ver. En una de tus últimas columnas hablábamos sobre una modificación que había hecho el Banco Central justamente tratando de intervenir de alguna manera en la cotización del dólar. En un momento que se había vuelto muy álgido los reclamos fundamentalmente del sector agropecuario con respecto a ese tema. ¿Esto tiene que ver, es decir, puede ser resultado de, creo que era un medio punto o algo por el estilo que se había modificado hace algunas semanas atrás? Sí, la baja de tasas de interés de referencia es la medida, digamos, por excelencia que ha tomado el gobierno a la hora de atender no solo lo que pasa en el escenario cambiario, sino también en el escenario inflacionario y la señalización que hace el gobierno respecto a, bueno, su conformidad o no con una inflación que está en mínimos históricos. Si vemos la siguiente gráfica, tenemos la evolución de la inflación. Ese 3,8% que vemos ahí es un registro muy bajo desde el punto de vista histórico para Uruguay. De hecho, más cercano al piso del rango meta que al propio techo, algo que los uruguayos no estamos acostumbrados. Esto obviamente favorece a la competitividad, porque cuanto menos aumenten los precios uruguayos, bueno, más competitivos van siendo en un escenario donde los países, sobre todo los países desarrollados, mantienen inflaciones por encima de sus niveles históricos. Entonces, eso lo que ya nos da un punto de partida que es favorable para este tipo de cosas. Pero también es cierto que el dólar en el mes pasado subió un 2%, lo cual también ayuda a un escenario de competitividad que todavía no está reflejado en el indicador, porque esto es hasta marzo, pero que sí mejora en esas perspectivas, pero como veíamos, y lo podemos ver incluso en estas gráficas que tengo a continuación, donde vemos ya una trayectoria, el tipo de cambio real más larga en el tiempo. De 2019 hasta ahora cayó un 13% el indicador, incluso considerando la mejora de 4 y algo de los últimos 2 meses. Si lo vemos más lejos todavía, desde 2005, la caída acumulada es de 57%. Entonces, sí, lo que pase ahora con el tipo de cambio va a influir, pero la caída acumulada y la pérdida de competitividad acumulada de la economía uruguaya, que bueno, mucha parte de esto se explica por mejoras de productividad. Hay elementos que hacen que mirar esta gráfica no horrorice a los expertos, pero sí es cierto que Uruguay tiene un problema en este campo, y bueno, sí, toda mejora de estos indicadores y todo punto que aumenta el dólar es visto como una para los sectores exportadores. Precisamente, el sector productivo es el que más ha reclamado en este tiempo un tipo de cambio diferente y que señala y reclama por esa pérdida de competitividad. ¿Qué implica este cambio? Bueno, el gobierno, de hecho, ya ha marcado muy firme su posición, el Banco Central ha marcado muy firme su posición, que no van a intervenir directamente en el mercado de cambios, eso como un diferencial respecto a los gobiernos anteriores, liderados por un enfoque astorista, que lo que decía era, bueno, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario cuando hay fluctuaciones o tendencias que no se alinean con los fundamentos. Entonces ahí sí tendría que intervenir, porque en un mercado chico podemos llegar a tener desviaciones en el corto plazo que repercutan sobre la economía real. Eso el gobierno actual no lo entiende así, dice intervención hoy es para problemas a futuro, salir al mercado a comprar dólares, después tenemos que desarticular esos pesos que echamos al mercado y para eso tenemos que emitir letras y eso tiene un costo fiscal. Y por lo tanto dice, bueno, lo que primero intenta dar una solución, después en el mediano plazo termina complicándonos más la vida. Entonces esas dos visiones chocan y entre medios se mete el interés y el lobby de los sectores exportadores y productivos, que lo que dicen es nosotros necesitamos soluciones ya. Claro. Está bien con una inflación más baja y el sacrificio que hay que hacer de un dólar quizás más bajo para poder sostener estos niveles de inflación, pero
pero con nuestros márgenes actuales ya nos está costando operar, entonces necesitamos soluciones más rápidas. Y en ese brete es que están los distintos actores políticos hoy en día en torno al tema cambiario. Bien, Fede, ha quedado más que claro, tenemos que cerrar, pero muy brevemente, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿podemos esperar que gradualmente continúe mejorando, una estabilización? Porque hay una lucha ahí entre tipo de cambio, inflación y, bueno, económicamente el gobierno parece darle mucha mayor importancia a tener a la inflación controlada que a mejorar la competitividad. Y te agrego un elemento que es todavía más importante, que es qué pasa en el resto del mundo. Porque, bueno, Estados Unidos está en esa discusión, que de hecho hace 2 días la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés de referencia, cuando las tasas empiezan a bajar, y una baja de tasas implica menor atractivo para los títulos en dólares, más atractivo para los títulos en pesos, eso estimularía el cambio de portafolio, y si hay más demanda de pesos uruguayos implica un dólar más bajo. Entonces, todo lo que pase en el resto del mundo, con los precios internacionales, que pase con el petróleo en una zona que geopolíticamente está en ebullición, bueno, todo eso va a repercutir sobre el escenario de competitividad. Lo que esperan hoy los analistas cuando miran el resto del año y el que viene incluso es un dólar que sube menos que los precios. Y eso ya de por sí nos habla de que este escenario de competitividad comprometida, por lo menos en el escenario base de que no pase ninguna otra cosa rara en el mundo, bueno, podría mantenerse o incluso agravarse. Muchísimas gracias, Federico. Un placer como siempre. Que pasen lindo. Buen fin de semana. Bueno,